Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y la misericordia estén contigo todos los días de tu vida. Hoy Dios te dice, yo estoy en tu crisis. Tenemos una crisis en la palabra del Señor, donde el mismo Abraham estaba pasando que no podía tener hijo. En Génesis 15:3, el mismo Abraham le dice, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Abraham estaba pasando por una situación donde él creía que no iba a tener descendencia, no podía tener hijo. Quizá tu crisis está en este día. Quizás estás intentando año tras año para tener hijo. Yo quiero decirte que yo pasé por esa crisis y Dios estuvo en esa crisis y hoy tengo mi hija. Dios está en esa crisis. Tenemos otra crisis donde había un hombre que fue traicionado por sus hermanos y ese hombre fue José. José no fue traicionado por un amigo o una amiga, por un desconocido, fue traicionado por sus mismos hermanos. Quizás hoy estás pasando por una crisis donde fuiste traicionado por alguien que tú ni pensabas que podía traicionarte. Hay veces que esas traiciones tienen que llegar para Dios llevarnos al mismo palacio o al lugar donde Dios tiene que posicionarnos. Esa traición llevó a José a Egipto, donde él iba a ser el segundo en mando en aquel lugar. Tranquila, Dios está en esa crisis. Tenemos otra crisis donde el mismo Pedro estaba pasando, donde su suegra estaba enferma, tenía una fiebre, pero Dios llegó a aquella casa y Dios resolvió aquella crisis. Tienes un hermano, una hermana, una madre, un padre, un hijo, una hija enferma. Dios está en esa crisis. Dios llegará a tu casa y le dará la salud a aquellos que necesitan de aquella salud. Tenemos otra historia donde la misma mujer del flujo de sangre había gastado todo. Tenía una crisis donde ella estaba enferma, pero llegó Jesús a aquel lugar y ella tocó su manto y fue sanada. Hoy Dios te dice, tú puedes ser sana porque Dios es Jehová Rafa. Lo hizo conmigo. Quizás estás pasando por una crisis donde no tienes que comer. Tenemos la historia de Ruth. Ruth tenía que comer de las migajas que soltaban aquellos jornaleros. Pero Dios estuvo en la crisis de Ruth hasta el último día que fue honrada por aquel hombre. Quizás estás pasando por una crisis donde un hijo o una hija están descarriados. No están andando de acuerdo a la voluntad del Señor. Te dice el Señor que Dios está en esta crisis, porque la palabra del Señor establece en el Salmo 127 que herencia de Jehová son nuestros hijos. Tranquila, Dios está en esa crisis. Quizás está en una crisis adversa donde crees que estás tocando fondo. Dios te dice que Dios está en la barca y aquella barca no va a perecer. Dios está en tu crisis. Estad quieto y conoce que Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, Dios está en tu crisis.